tiempos del no tiempo que estamos viviendo y que era lo que estábamos conversando un poco antes sobre esta nueva manera de ir viviendo en el, en el presente siempre, donde el tiempo un poco nos engaña y a veces está y a veces no está y se confunde. Eh, Así que bueno, viviendo mucho este momento astrológico y este momento planetario y, y bueno, traíamos esta propuesta de hablar de empezar a poner en juego lo que es lo emocional, la gestión de las emociones, de reconocerlas, de encontrarlas, de cómo nos habitan y de empezar a abrir el juego desde ese lugar que ha sido siempre un lugar de poca importancia o de subestimarlo. Esto de, yo siempre recuerdo esta frase tan lapidaria que dice los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Y me trae a muchos mandatos de ese tipo culturalmente que hemos de alguna manera absorbido y que es momento de empezar a deconstruir y a, y a poner en juego esto tan hermoso de conexión que tenemos con lo emocional. En astrología, lo emocional se abre la puerta desde este lugar, desde muchos lugares en realidad, pero hay uno puntual que es la luna, que es el refugio lunar, eh, que preponderantemente va a empezar a construir y a estructurar ese mundo emocional, cómo nosotros nos relacionamos con el ambiente, con el mundo que nos circunda, con nuestras ideas incluso. Entonces, eh, conocerlo, conocer nuestra luna, conocer ese mecanismo que traemos y que ya desde la concepción está operando y que nos da una impronta energética que es como la tecnología, diríamos, con la que nos relacionamos con nuestro entorno, con la que recibimos el mundo y lo decodificamos y construimos nuestro propio mundo interior. Entonces, también es el lugar desde el cual nos relacionamos y nos vinculamos. Entonces, es cómo me afecta, cómo me afecta y cómo conecto con lo que me rodea. Esa conexión primaria se da en el vínculo con la madre, en un Gary, principio, antes ¿no? que arranquemos Sí, con eso, quiero plantear sí, un escenario y un contexto nomás para sí, que sí, sí, sí. lo conectemos también. Me parece, hoy vamos a hablar de la luna y todo lo que estás mencionando, me parece relevante y lo planteo desde este ángulo. En todo este periodo previo a nosotros, en la actualidad, se está desarmando todo eso. Toda la energía que tiene que ver con el sentir ha sido bastardeado y ha sido atacado y ha sido desdibujado. Pero es momento ahora de empezar a integrar varias cuestiones, ¿no? Lo masculino y lo femenino, donde lo masculino tiene que ver con lo eléctrico, en el cuerpo, o sea, la acción, el movimiento, la estructuración, el empuje, y donde lo femenino tiene que ver con el sentir, con la expansión, con la intuición, tiene que ver con la creación también, porque mientras estamos en todo este periodo más masculino, también estábamos como un hámster, ¿no? Moviéndonos porque la energía era este tema eléctrico, accionaba, pero no tenía la fuerza para crear la realidad que nosotros buscamos. Lo planteo también desde los aspectos históricos, cómo nos construimos como sociedad y todo eso. Y ahora vamos a empezar a entrar todo eso. Y lo planteo con esta introducción porque la luna también representa lo inconsciente, entonces siempre estaba esta cuestión de lo que no se ve, no se conecta, y también este temor que nos enseñaron a tenerle temor al sentir, al expandirse, a todo eso, porque en algún momento históricamente mataron a las brujas, porque en algún momento la mujer era no sé qué cosa, y entonces hemos tomado distancia en nuestra percepción interna de eso y nos ha costado conectar con todo esto que estás por empezar a contar.
creo que es el momento, y se está dando todo a nivel planetario, a nivel energético, a nivel de la transformación de la humanidad, y me parece bastante interesante todo lo que vas a contar hoy, para que empecemos a redibujar, reescribir esta forma de conectarnos, aprender y hacia lo nuevo, ¿no? Que tiene que ver con esto. Totalmente, sí, totalmente. Pensaba mientras hablabas de esto de los principios femeninos y masculinos que a todos nos constituyen, solo que, bueno, hay una preponderancia y se ha confundido como que solamente tenemos uno, ¿no? Y desde ese lugar nos relacionamos cuando somos una unidad y además esto de la electricidad y del magnetismo como principios masculinos y femeninos, nosotros somos electromagnéticos. Eh, y al igual que nuestra Tierra. Entonces, tenemos esa, esa impronta de ambos, ¿no? Lo que eh, tenemos como negadas partes nuestras, ¿no? Tenemos negada la unidad, como que es el velo, el famoso velo, que nos ha eh, tapado toda la verdad o el acceso a la verdad. Obviamente que desde su lugar nuestros ancestros han ido haciendo un camino, ¿no? Hacia ese despertar. Siempre hay huellas de eso. Puntualmente, en estos tiempos estamos abriéndonos a todo. Es como que los velos se han corrido y tenemos un acceso y una apertura distinta. Y eso permite que podamos hablarlo y cada vez lo vamos a escuchar más y lo vamos a ver con menos prejuicios, ¿no? En la gente, en todos. Esto de animarse a sentir, por qué estaba vedado, porque uno tenía que producir, no sentir, ¿no? Sentir era como algo que no me sirve para nada. Entonces, estamos en esa sociedad y en esa cultura muy eléctrica y muy productiva y muy masculina, donde hay que hacer, no ser. Entonces, nos olvidamos un poco de ese ser que es íntegro y que tiene muchas partes. Bueno, me parece, me parece, sí, me parece bueno, hace poquito he regresado a un viaje por los Andes, conociendo también mucho de la parte ancestral y todo el tema de la cultura y la conexión con la tierra. Y lo planteo porque hay dos cuestiones que también quiero tirarte para que lo contemos. La primera es empezar a aprender que somos parte de la tierra y eso tiene que ver con todo, con la energía, con lo masculino, con lo femenino, con los elementos. Y tengo una inquietud que te la quiero plantear, que es, si yo empiezo a incorporar este concepto de que soy la tierra, de que soy la naturaleza, soy hijo de la tierra porque mi cuerpo está construido con los elementos, ¿cómo participa en la cosmovisión la luna? Porque la luna en apariencia está fuera de la Tierra, pero pertenece a un proceso que también nos construye fuertemente. Entonces, ¿cómo es todo eso desde tu punto de vista? y la luna es la gran comunicadora del cosmos. Nos llega a nosotros la información de todo el universo que también nos constituye a través de la luna. Es quien nos da ese puente, ¿no? Primeramente del sol, porque refleja el sol, ¿no? Entonces nos acerca a esa luminaria, eh, porque tenemos el sol no accedemos directamente, accedemos desde este lugar de mucho brillo, donde la luna hace de mediadora mostrándonos las distintas caras, ¿no? Porque va moviéndose a nuestro ritmo y dándonos también el ritmo, ¿no? A través de las mareas, a través de mover todas nuestras aguas, ¿no? Es un arquetipo femenino, receptivo justamente de toda esta energía del universo y nos traslada eso, nos conecta con eso, es como un gran enchufe cósmico.
que tenemos desde el nacimiento, que tenemos desde ese primer ciclo que inicia con la vida. Y vamos absorbiendo una manera particular de relacionarnos. A la vez, la luna es ese mecanismo que hace que aprendamos a cuidarnos como un ser íntegro que somos. Entonces, es también un mecanismo de defensa, ¿sí? Ese mecanismo de defensa no es porque, es porque justamente se cuida lo valioso, ¿no? Cuida, se cierra sobre el valor. Es un mecanismo, ¿no? De acuerdo a cómo se va madurando, porque la luna se va madurando, es como vamos aprendiendo a conectar con nuestro entorno, a partir de distintas etapas. La primera era la que empezaba a relatar recién, que era este contacto con la madre o la persona que está ejerciendo el rol de maternar, de cuidar, del cuidador, la cuidadora primaria o el cuidador primario, que nos conecta, nos va enseñando la vida, ¿sí? Y en un principio vamos a pensar que estamos indiferenciados. No reconocemos el límite entre nosotros y esta otra persona. Y vamos a ir aprendiéndolo. Una vez que reconocemos ese límite, me puedo abrir el mundo. Puedo conocer a otras personas. Cari, perdóname que te interrumpa. Sí. Me parece interesante lo que vos decís, porque también te hago la pregunta, o sea, entramos a la experiencia humana con esta incidencia de la luna para tener una experiencia individual que tenemos que identificarla y tenemos que preservarla en condiciones de la Tierra, y todo eso está dado por la influencia de la luna, porque nos separamos desde la fuente, desde el todo, digamos. ¿Es así? Claro. Sí, sí, en realidad sí, a través desde este lugar espiritual, sí, estamos hablando del alma que ya encarna en este ser, y uno de sus elementos que lo constituyen es este poder conectar, ¿no? Desde este cuerpo humano, desde este avatar que también es de espíritu y es materia. Entonces, desde este lugar está codificado en nuestras células, está codificado en nuestro ADN, este refugio, este mecanismo que me permite empezar a conocer el mundo, sintiéndolo, ¿sí? A través de mis sentidos. A través de mis sentidos voy a vivir experiencias que voy a empezar a filtrar por mi entendimiento, el cómo me relaciono. Y de acuerdo a cómo yo tenga esta plantilla, porque hablamos de energías, ¿no? Cada luna, hay una luna para cada signo, ¿sí? Y a la vez está siempre sabemos que todos tenemos todos los signos, a la vez está relacionada a veces con algún otro aspecto de nuestra carta, de nuestra codificación primaria. Entonces, cada luna tiene una propia forma de conocer el mundo y de codificarlo. Entonces, vamos a tener lunas que necesitan como refugio, como lugar seguro para desarrollarse, un lugar que tenga mucha acción, porque es de esa forma que yo reconozco y empiezo a conocer y conecto con el mundo. Y así es donde me siento más cómodo, ¿no? Siempre hablamos de un refugio. Es el lugar a donde voy cuando necesito seguridad. Cuando me siento de alguna manera amenazado, vuelvo a ese lugar que empecé a construir en mi vínculo primario con mi madre o con quien fuera mi cuidador, y luego voy ampliándolo hacia los demás círculos. Pero el refugio permanece intacto, entonces vuelvo a ese lugar, ¿sí? Si bien voy aprendiendo y voy madurando y voy sabiendo que obviamente podemos ir haciéndolo consciente, y voy ampliando ese registro que tengo del mundo, sintiendo, animándome a sentir, vamos a tener siempre esto muy primario que está en el ADN y que es lo que nos hace actuar de determinada forma, y más que actuar, procesar la información que me llega a través de los sentidos de determinada forma. Entonces voy a concebir este refugio o este lugar seguro y este lugar cómodo y confortable de acuerdo a la energía que me está rigiendo mi luna. Así como Aries puede encontrarse en un lugar absolutamente
de mucha acción, de mucho movimiento, donde las cosas sean rápidas, donde siempre haya algo para hacer y mucho impulso, vamos a tener también una luna taurina, por ejemplo, que se va a refugiar en los lugares placenteros, donde haya lentitud, donde haya silencio, donde haya música suave o el ambiente suave. Entonces vamos a ir encontrando esos lugares como el lugar a donde volver cuando de alguna manera me siento en peligro o con estrés, diríamos hoy en día, ¿no? A medida que vamos llegando. Hay otras lunas que tienen una energía distinta, puede ser la luna escorpiana, que tiene una relación con esto extremo que tiene Escorpio, ¿no? De la transformación, de procesos de vida y muerte. Entonces va a sentir las cosas desde ese lugar hondamente transformador, a todo o nada, desde pequeños, porque desde pequeños se construye este refugio. Entonces es una forma más de conocer el mundo y de recibir el impulso que tengo de mi entorno y traducirlo, ¿no? Por eso así estamos también rigiendo, y también va a ser así esa impronta del inconsciente. ¿Cómo accedo al inconsciente? Haciéndolo, buscando en ese lugar, en ese refugio y buscando estas señales, ¿no? Es importante conocer la luna porque a partir de conocer la luna sé cómo puedo acceder a ese inconsciente para poder madurarlo, para poder empezar a abrir una experiencia distinta. Pero, Ari, sí. súper interesante lo que vos decís, porque también quería preguntarte esto, ¿no? Tenemos miedo al inconsciente, porque decimos que el inconsciente está todo guardado, lo que no vemos, lo que nos duele, todo el tema, pero ese inconsciente también últimamente he aprendido como a percibirlo diferente, porque para mí también me conecta con el infinito, o sea, lo que veo es lo que yo hago consciente o lo que tengo consciente, pero está todo el otro lado que yo tengo que aprender, conectarme, meter el cuerpito, lo que sea, para conocer otras realidades y otras facetas también de mí mismo, ¿no? Entonces me parece que es interesante empezar a trabajar, no te digo solamente con la luna, pero ayudarnos a navegar mejor nuestra personalidad. Y bajo este concepto también te quería preguntar algo. ¿Influye mucho la luna de la madre en este proceso de identificar mi luna? ¿Cómo conversa eso? En realidad, la luna es una percepción propia. No es que yo tengo una madre de determinada manera porque, a ver, no es externo a uno la luna, ¿no? Como todo lo que nos constituye, es intrínseco. Entonces, es una forma de percibir. Entonces, va a haber experiencias que me van a marcar, van a hacer una huella en mí, van a ser importantes para mí y van a dejarme algo. Entonces, eso va a crear una impronta en el cerebro que me va a hacer ir percibiendo las cosas desde ese lugar, ¿no? A partir de estas, eh, de estas instancias y de experiencias que tengo. Dando un ejemplo claro. Yo, por ejemplo, la luna en Leo. La luna en Leo está regida por el Sol, porque el Sol rige Leo, y habla de el brillo, ¿no? Entonces, la luna es un mecanismo que no tiene que ver con la personalidad central, que es el Sol, sino que tiene que ver con la necesidad de. Entonces, ¿qué necesita la luna en Leo? Necesita atención, necesita que miren su brillo, que reconozcan, que esté en un lugar preponderante. Entonces, ¿qué va a suceder en la primera infancia con una luna en Leo? Va a tener experiencias que va a registrar preponderantemente de las personas que la tengan en cuenta, la miren, la pongan en un lugar favorito. Entonces, ¿qué va a decir una luna en Leo? Voy a recordar a mi abuela, que para ella era la favorita. Voy a recordar esa vez que actué en el acto del colegio, porque
porque pues todos me estaban aplaudiendo y así, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? No es la mamá que es determinada forma, viene para mi luna en Leo. Y es como que hubiera habido un reparto en algún lado donde me pusieron esta mamá porque yo tengo la luna en Leo. No, yo tengo esa luna, entonces desde ese lugar voy a ir haciendo mi experiencia, mi campo de experiencia. No sé si se entiende No, un poco perfecto. así. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque ¿cómo aprendemos a navegar entre nuestras influencias astrológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo a... Obviamente que cuando soy chico quizás no lo sé completamente, no nos enseñan y todo, pero es interesante esto, ¿no? Que decís, bueno, mira, cuando a mí me pasa esto, lo puedo comprender desde acá. Y lo planteo porque creo que, y sabemos que las próximas generaciones también la astrología, la metafísica, todo el tema espiritual que tiene que ver con la comprensión del universo y cómo estoy insertado en el universo, nos va a permitir vernos diferentes en el recorrido de la experiencia de la vida, ¿no? Por eso lo planteo. Entonces, me parece interesante que, bueno, no, que podamos aprender a navegar y saber decir, pero no nos enseñan desde chico tampoco. Cuando me pasa tal cosa, Claro. yo puedo recurrir a mí de tal manera, ¿no? Sí, yo creo que el conocimiento, el autoconocimiento, el animarse a encontrarse con uno mismo y con todos sus propios reflejos, sus propios mecanismos internos, hace que uno empiece a acceder a este lugar que está vedado, que es el inconsciente, empiece a sacar desde ese lugar todo lo que está velado. De esa forma me puedo relacionar con el mundo desde otro lugar mucho más auténtico y mucho más íntegro. Es cierto que no es algo que se enseñe, no es algo que se enseñe, pero cada vez hay más gente pudiendo abrirse a aprenderlo. Entonces, yo creo que la actitud esta de la apertura hacia las nuevas, no son nuevas, ¿no? Antes estaban como muy eh, censuradas las formas, porque yo pensando, ¿no? Hoy por hoy veo mucha cantidad de niños que tienen condiciones que son distintas, ¿no? De acceder, sobre todo sensoriales, sobre todo vinculares que pueden ser del espectro autista, por ejemplo. Y es un ejemplo, ¿no? Hay muchos niños y la gente muchas veces dice, cada vez hay más. Y yo no creo que cada vez hay más, sino que antes estaba como muy censurado eso, era como que no había una disponibilidad de nadie para que alguien que mira las cosas y se comporta de otra manera tuviera un lugar real en una sociedad y que hoy por hoy sí está sucediendo. Entonces nos vamos a encontrar cada vez más con la diversidad y esta diversidad es justamente una forma distinta de acceder al mundo y también es una forma distinta de sentir el mundo y de recibir distintas cosas, ¿no? Poder percibir otras cosas. No todos podemos percibir igual y ahí está la riqueza. El tema es poder dar ese lugar para que esto se expanda, se explore, se pueda desarrollar y no coartar, ¿no? No poner este cepo que siempre ha estado puesto, ¿no? Entonces yo diría que todo el camino terapéutico de conocimiento en realidad y de conexión con uno es válido. Desde la astrología te podría decir que la herramienta es conocerse en todos las facetas que tenemos y que son inagotables, pero que son de gran ayuda. Yo recuerdo que ya cuando me enteré cuál era mi luna. Y eso fue un gran descubrimiento y me abrió un montón el abanico de experiencia. Estoy hablando ya de la vida adulta, más 40 años. Entonces, estamos hablando de cuánto mejor hubiera sido conocerlo a los 5, a los 6 años. Por ¿No? eso te lo preguntaba, porque también cuando uno recorre un camino y se ha descubierto de alguna manera a los 40, qué sé yo, cuando es más Sí, sí. adulto, no es lo mismo que cuando es chiquito porque uno está experimentando todas esas sensaciones.
Por eso claro. te lo planteaba, justamente de ese punto. Sí, 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 es otra cosa, ¿no? Es a, acceder a cómo estoy, cómo reacciono, cuál es mi forma de funcionar respecto al mundo y entender. Cuando entiendo mi forma de funcionar, puedo entender que el otro puede tener otra distinta y puedo relacionarme desde ese lugar de respeto y además de conocimiento, Mm. porque eso es importante también, ¿no? Esto del conocer y de poder entender que el otro eh, percibe distinto. Y eso no quiere decir que no nos podamos comunicar por eso, ni relacionar. Me parece interesante lo decís porque también me quedo pensando en las variantes de la influencia solar y un montón de cuestiones, ¿no? Pero te Claro, voy a dar un ejemplo que venía pensando también estos días. Cuando en el bosque nace una planta y la planta sale con una hoja deformada, no está diciendo, ah, mirá esa hoja que está media mala. no, O sea, claro, es una claro, variante más de la expresión de la creación. Y nadie está diciendo, oh, mirá este arbolito está fallado. O sea, no hay esa claro. cuestión de, ¿no? Es uno más dentro de la diversidad. Entonces, en este ejercicio de también experimentarnos en la individualidad, pero también hay un reconocimiento de reconocer el valor que aporto desde la diversidad al ecosistema completo, esa dialéctica es bastante interesante, ¿no? Claro, reconocernos lo, lo, la grandeza que tenemos, el valor que tenemos, ¿no? Y esto más allá, no es tanto de la luna, pero es el camino que lleva en esta función conectora. La luna nos va acercando a los distintos aspectos nuestros, ¿no? Y el valor personal es uno de ellos. Y esto de reconocerme entero, ¿no? De reconocerme entero en estos principios que hablábamos antes. No existiría la competencia si nos reconocemos enteros. No existiría la competencia con un otro, porque ¿Y de dónde no sale tendría eso, Cari? cabida. ¿De Y dónde de la, sale ese sentimiento de estar roto? bueno, el no reconocernos enteros y de creernos que estamos separados de la fuente. En realidad, si vamos un poco desde lo espiritual y desde algo más cercano, podríamos hablar de lo cultural, de esta preponderancia del principio masculino que siempre nos ha regido, en donde el que más hace, el que mejor hace y el que hace más es el mejor, es el que manda, es el que digamos, la ley de la selva, digamos, una cosa así. Y eso hace que siempre yo me esté mirando en relación a un otro que lo hace mejor, teóricamente. Entonces, donde yo, que no sé equipararme a ese otro, no tengo sentido. Entonces, es encontrarme en un lugar, en un paradigma totalmente distinto, ¿no? En un paradigma que parte desde yo entero, relacionarme con otro entero, que puede o no puede ser parecido a mí y que eso no interesa, sino que lo que interesa es el vínculo, es la conexión, es el poder reconocerme, porque me puedo relacionar con un otro que puede ser no humano, con un árbol, con un cristal. Es ampliar el panorama y reconocernos como parte y integrante del universo, ¿no? Es como Cari, reconocernos de otro lugar totalmente distinto. che, Cari, ¿y cómo podemos tomar la fuerza que necesitamos para abordar nuestra propia, no solamente el camino, la transformación también, en ese buscarnos, ¿no? Porque también lo planteo, te lo voy a plantear desde otro ángulo que también quiero que me respondas después, es cómo podemos abordar nuestras aguas para navegar la experiencia de las emociones, las sensaciones y el expandirnos en el sentir, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho con el recorrido de cada uno, pero creo que cuando llegamos a un punto de la vida nos damos cuenta que estamos desconectados, ¿no? Mucha gente puede percibir qué le cuesta y qué no puede abordar. Hay cosas con las que no se pueden lidiar. Y creo que ahí es donde están los desafíos, donde está lo que me cuesta, es el potencial mayor de crecimiento. Entonces, es ir
tener esa iniciativa de conocerse, de encontrarse, de poder animarse a vivir y a sentir. Y además ir poniéndole una palabra también, una palabra a lo que siento. Porque mucha gente, y lo he visto también mucho con niños, ¿no? Esto de llorar, por ejemplo, y no saber qué le pasa y por qué está llorando. No sabe si está contento, si está triste, si está llorando porque está enojado, no lo sabe. A veces hay algo que lo embarga. Entonces, esto también de establecer puentes, ¿no? Como seres humanos a los demás, ¿no? Y poder mostrarles y ayudarles a esto, de ponerles un nombre, darles un color a lo que siento, saber de dónde viene, porque eso hace que no sea, ya es como la frontera, ¿no? Yo paso esa frontera y se amplió el universo para mí. Entonces ya conozco otro campo como un crecimiento en espiral. Y esto de ir conociendo, creo que lo importante en este momento, creo, de la humanidad es eh, que los padres puedan entender a sus hijos. Yo creo que Es complicado, es porque muy si los padres complicado tampoco porque pueden es hacer. cambiar el paradigma, ¿no? Antes era como que yo recibo un hijo y recibo un hijo como si fuera una hoja en blanco. Entonces, bueno, yo le puedo poner los dibujitos que quiero, lo pinto del color que quiero y así lo tengo perfecto para mostrárselo a mis amigos. Y hoy entendemos que traemos un hijo que tenemos que aprender a conocer y no le puedo poner ningún color, sino que tengo que conocer los colores que trae y la Pero, música que trae. pero ¿sabes qué? Me Cosas parece graciosas. fascinante el punto, Cari. Te voy a decir por qué. Porque cuando nace un hijo, los padres generalmente proyectan sobre los hijos Totalmente. su propia mirada, en vez de, como decís Papel vos, en blanco. claro, pero en vez de escuchar y descubrirse a ellos mismos en el reflejo que los hijos proyectan, digamos, en sus expresiones, en cosas que quizás ellos no habían abordado en algún momento de su vida y los chicos están activando eso en los padres. Y esa conversación donde ellos son maestros de los padres y los padres aprenden también a conversar y sanar con sus niños interiores. Entonces, ahí me parece que es interesante ese juego. Claro, bueno, sí, 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 pero bueno, tenemos que tener otros padres. Tenemos que educar a los padres. Por eso te digo que no es así nomás, ¿entendés? No, 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 Y, totalmente, totalmente. Pero creo que eh, es fascinante cuando encontrás padres que están indagando por ese ser que llega y no buscando ponerles el sello a ellos. Me parece ya que un cambio así me parece otro mundo, ¿no? Eh, posible, posible, sí. no, yo te lo voy a contar también desde mi experiencia. No tengo hijos ni nada, pero me encantan los chicos porque también he aprendido a conversar conmigo. Y habilitar espacios que quizás los conozca, pero quizás no los use poco o tenga miedo de usarlos, ¿no? Claro, Y te voy a dar un ejemplo cualquiera, porque ya que estamos hablando también de este tema del sentir, el otro día fue un cumpleaños de cincuentones y estaban todos los padres, los adultos, estaban todos ahí festejando, tomando, brindando y todo el tema. Y había unos chicos, porque algunos tenían hijos, y estaban en una cama saltarina. Entonces yo me voy a la cama saltarina y me pongo a jugar con los chicos, como uno más. Los chicos tenían entre 6 y 8 años y yo claro, estaba ahí. Entonces salieron todos los padres, todos los adultos salieron a mirar por la ventana qué estaba haciendo yo, ¿entendés? Y el tema lo planteo no porque lo esté haciendo, lo planteo porque yo me estaba dando la libertad de jugar y de claro, sentirme en relación con ellos y compartir la alegría de ellos, ¿entendés? totalmente. Entonces, esa dialéctica donde cada situación, cada persona me permite habilitar un espacio donde yo me expando, donde yo siento, donde yo soy feliz y donde yo me construyo diferente, porque ese espacio quizás no lo estaba usando y nunca voy a tener la experiencia que me está permitiendo ese momento, ¿entendés? Claro, sí, Eh, totalmente.
Y lo planteo también desde la influencia de la luna, o sea, desde las cosas que nos duelen, que no podemos permitirnos sentir porque teníamos que ser lo más duro cuando éramos más chicos y todas estas cuestiones. Entonces, ¿no? Y empezarnos a permitirnos el juego con la vida misma. Puede ser con un gato, un perro, un árbol, un globo, lo que sea, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, también está toda esta cuestión sobre todo de los adultos, ¿no? De no perder esa conexión con nuestro niño interno, de no perderla y del diálogo permanente con ese niño, porque ese niño, niña, sigue siempre presente. Nosotros lo podemos identificar claramente. Sale cuando veo una cama elástica, sale cuando hay una película de dibujitos en el cine, por ejemplo, a mí me encanta ir a ver. Y es como eh, permitir que se exprese, permitirme ir al cine y sentarme y pasarla re bien. Como vos, permitirte ponerte a saltar en la cama elástica. O sea, esto, ¿no? De también habilitarse uno, pero eso tiene que ver con darse los permisos y viene del conocimiento y del amor profundo por uno mismo, que eso también tampoco se enseña y es indispensable. Cari, y este tema de no permitirse, esta sensibilidad, ¿también tiene que ver con alguna influencia de la luna o algún bloqueo? ¿Cómo es eso? En realidad eso tiene que ver con las distintas, la luna se puede sentir incómoda porque habla de sentir, habla de sentir todo, ¿no? Ujú. Y depende de la energía, hay energías que sí son más difíciles de acceder. Entonces, hay energías que me dicen, yo puedo con todo. Entonces no me voy a permitir flaquear, ni mostrar, ni demostrar nada, porque yo voy para adelante y soy la persona que tiene que cuidar como una estampa, ¿no? Es una energía así como muy restrictiva. A veces hay lunas que tienen esa cualidad. Entonces, bueno, abordarme desde ¿De ese restricción? ¿De sí, de condicionamiento? Sí. condicionamiento, autocondicionamiento, ¿no? No es que nunca es externo, siempre es de uno, ¿no? Ujú. Y esto ¿de qué me sirve conocer la luna? Me sirve de saber por qué en un montón de ámbitos de mi vida no logro conectar con la gente. O en cómo en un montón de lugares, sin quererlo, estoy siempre en un lugar aislado. Entonces, conocer ese mecanismo hace que yo entienda por qué reacciono así, por qué percibo las cosas desde ese lugar y puedo transformarlo. El conocimiento hace que uno pueda entender, ¿no? Y esto de entender el mecanismo hace que esa cuestión que tiene que ver con el cerrarse, que es muy propia de la luna, justamente por la protección, Ujú. empiece a abrirse y a entender que no hay amenaza y que puedo ser como soy. Pero si yo no puedo conocer ese mecanismo, no puedo abrir el caparazón. Ujú. No sé Sí. si se entiende. Es un No, no, poco sí. abstracto, ¿no? Porque son casos en particular, ¿no? Y tampoco me gusta decir que hay lunas difíciles y hay lunas que son terribles, ¿no? Ujú. Es como uno lo viva y cuanto más se cierre ese mecanismo. Hay lunas que pueden tener una fama de ser terriblemente restrictoras y sin embargo mucha gente que la aporta no lo tiene ese mecanismo. ¿Por qué? Porque aprendió a abrirse, porque aprendió a conocerse y a Ujú. gestionar las emociones. Justamente. ¿Sabes qué pasa, Cari? También me pasa en esto que vos comentabas, que, y a ver cómo lo ves vos, ¿no? Este tema también del cambio de perspectiva. Yo puedo ser una persona muy cerrada, pero porque me enseñaron que las cosas son de una manera y las estoy viendo desde ese ángulo. Pero cambio el ángulo y automáticamente me doy cuenta que esto no era tan así y entonces puedo permitirme sentirlo desde otra manera. Entonces, esa dureza, esa rigidez que tenemos frente a las cosas que dijeron, la única verdad, el dogma y todo lo que nos enseñaron familiar, de social y todo lo que sea, nos condiciona mucho para permitirnos experimentar más ampliamente, porque creemos que hay una sola forma de vivir y ese es el tema, ¿no? Bueno, eso es quedarse, ¿no? Es quedarse atrapado en el lugar primario donde entendí eso, ¿no? Es no poder ir abriendo ese círculo, esa espiral de conciencia.
por eso es tan importante la educación, no la educación que imparte conocimiento, sino la educación que hace preguntas, la que permite que uno se pregunte, la que permite que uno habilite la exploración y que no le tenga miedo al error. Vivimos en una sociedad que condena el error. Y el error es la perla que me permite abrirme a un nuevo conocimiento. Entonces, ojalá tenga muchos errores, porque quiere decir que eso voy a poder abrir más mi campo, ¿no? Es como que aprendimos muchas cosas al revés. Entonces, estamos en ese camino de reconstruir y deconstruir lo que ya no va con con la nueva mirada del mundo. Mm, mm. Son tiempos de cambio fuertes. Eh, El cielo está ayudando mucho, mucho. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es esa Y reflexión? tenemos tránsitos que son muy fuertes, el tránsito de los planetas transpersonales que afectan colectivamente porque son los que no vemos en nuestra conciencia, pero están operándonos todo el tiempo y esos planetas están muy activos actualmente. Estamos hablando de transformación, de energía, de transformación, de disolución, disolver. Todo esto que estamos hablando es Neptuno que está ayudando a poner agua en esos patrones viejos y dándoles esa permeabilidad distinta, ¿no? Entonces estamos pudiendo abrir y correr muchos velos. Urano que está poniendo situaciones de cambio fuertes donde de pronto tenemos que actuar. Esta frase de me conocía una vez que aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Esto es Urano, ¿no? Es el cambio así que me sitúa en un lugar donde se me movió el piso y de pronto tengo que aprender a operar con otras herramientas con las que nunca había interactuado. Y esto habla también de un empuje hacia lo nuevo, hacia lo distinto y abrirme a otra cosa. Si no lo logramos ahora, no sé si lo logramos en otro momento. Cari, ¿cómo lo ves o cómo describirías esta pregunta, ¿no? Creemos que hay una sola forma de vivir cuando en realidad el universo nos permite ser infinitas formas, experimentar infinitas, y entonces lo llevamos toda la vida. Entonces nos cuesta cambiar porque creemos que hay una sola forma de hacer las cosas. Y entonces, ¿cómo influye la luna o participa en ese proceso de expansión, ¿no? Es abordando el inconsciente, soltando la rienda del sentir. ¿Cómo lo describirías? Y eso depende de qué luna estemos hablando. Pero sí, la luna es quien está mediando ese proceso. Es quien se va a animar o no se va a animar a hacerlo. Quien va a querer hacerlo desesperadamente y quien no lo va a querer hacer y le va a costar un poco más. Y eso sí, siempre se aborda. Siempre estamos relacionándonos desde ese lugar. Por eso es importante y tan importante conocer ese aspecto nuestro. Porque así como cada planeta tiene una influencia sobre determinada parte nuestra constitutiva, siempre estamos mediándonos por la luna con todo, ¿no? Siempre nos relacionamos y nos abrimos al mundo a través de ella. Entonces, creo que es muy importante abordarla, aprender a abordarla. Entonces, yo les diría a la gente que nunca se ha hecho una carta, o mucha gente se hace la carta, ¿no? Y se sacan los ascendentes, y se saca, bueno, el Sol, el ascendente, algún planeta importante, Venus, que se fije mucho en la Luna y que aprenda a encontrarse en esa Luna. Y seguramente eso va a abrir muchas puertas internas. Y eso es Cari, importante. ¿y cómo, o no sé si es así, ¿no? Pero, ¿cómo es el tema de la luna con respecto a lo kármico? Con respecto a que, por ejemplo, No sé si tienen incidencia en lo kármico, refleja lo kármico o no, o tiene en otra cosa que realidad, ver. la luna tiene que ver con el bagaje que traemos ancestral. Y digamos que si tenemos una carga kármica se va a expresar también a través de la luna, ¿sí? Por la Sí, experiencia que nos tiene, no sé, enfoca la luna para poder trascenderlo. claro, para lo que, si miramos desde un punto de vista evolutivo, y que de esta cosmovisión que dice que el alma, somos un alma haciendo experiencias
para ir completando todo un aprendizaje, vamos a encontrarnos con que a veces el aprendizaje está logrado en una encarnación y a veces tenemos pendientes, y esos pendientes como alma los traemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a expresar? ¿Cómo, en realidad, cómo lo vamos a leer en una carta? Lo podemos leer a través de algunos aspectos, que pueden ser los planetas retrógrados, en alguna casa en particular y demás. ¿Y cómo se va a expresar? Sí, la luna, como hablamos antes, media todas nuestras interacciones. Entonces, es lo que va a teñir y lo que va a llevar a cabo esa evolución del karma, digamos. Cari, contame una cosa que para la gente, sobre todo, ¿cómo es la interpretación de nuestro sol cuando nacemos, el ascendente y la luna? ¿Cómo sería? Bien, nosotros tenemos la luna que va dando, que está rotando alrededor de la Tierra. Nos planteamos desde un lugar geocéntrico, ¿no? Como centro de la Tierra. Desde ahí miramos el cosmos. Entonces, el Sol va recorriendo, según este paradigma geocéntrico, el Sol no se mueve, pero va recorriendo alrededor de las constelaciones, alrededor de un mes está en cada una. Y ese es el Sol, nuestro signo solar, ¿sí? Donde está ubicado el Sol, ese va a ser nuestro signo solar. Pero El lugar cuando nacemos es donde, vamos a tener el Sol en una constelación. Por ejemplo, en algún lado y eso es, claro. Si un niño nace hoy, o mañana, o pasado, va a tener el Sol en Géminis, ¿sí? Porque está el Sol transitando la constelación de Géminis. La Luna, cada 2 días y medio, va a cambiar de signo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la Luna va a estar probablemente hoy, mañana y ayer, ahora creo que está en Acuario, no, perdón, en Piscis. Entonces vamos a tener que desde ayer, hoy y ya mañana va a cambiar a Aries, ¿no? Y vamos a tener otro tipo de impulso. Eso para quienes vamos siguiendo. Entonces, si un niño nace hoy, por ejemplo, va a tener un Sol Géminis, va a tener una Luna en Aries. Y depende de la hora, como esté respecto al horizonte, va a ser el ascendente. Por eso es importante la hora, porque la hora es lo más minucioso, ¿no? El ascendente es lo más minucioso. Y eso abre el sistema de casas y podemos ver cómo se van a expresar las energías en qué áreas de vida, ¿sí? Entonces es muy interesante, podemos hacer muchos programas hablando de distintos aspectos que son constitutivos. Pero bueno, es importante abordar la luna como algo no tan conocido y muy central, muy importante. Sobre todo para esto que hablamos de la gestión emocional y del conocer el mundo, ¿no? De explorarlo y cómo me impacta el mundo también. Eso también. Cari, ¿y la luna, la influencia de la luna tiene alguna variación durante la vida o siempre es exactamente lo mismo? ¿Es lo mismo la influencia de la luna en un niño de 5 y esa persona a los 50? Y la luna siempre se va a expresar más cuando uno tiene menos conciencia. Se va a expresar el mecanismo, ¿no? El mecanismo que se cierra, el mecanismo lunar como refugio, se va a expresar más en la niñez, que es cuando se va formando, y en la medida que yo vaya evolucionando, la luna sí va a ser siempre mi forma de conocer el mundo, pero no va a tener esas características así tan cerradas, sino que ya voy a tener otra apertura. La luna va madurando, pero no va madurando por los años cronológicamente, va madurando de acuerdo a mi trabajo experiencial, mi trabajo de conciencia, mi autoconocimiento. Entonces, por eso es importante conocerla Cari, cuanto antes. y el tema de, ¿puedo yo trabajar con la luna de alguna manera o conversar con ella o conectarme con la energía lunar para tomar conciencia? ¿Hay como alguna forma? ¿Cómo sería eso? Bien, las mujeres tenemos esa ciclicidad de la luna en los periodos, ¿no? Y ahí
uno puede ver claramente cuando hay cuarto menguante, cuando hay cuarto creciente, relacionándolo mucho con el ciclo femenino. Pero siempre pensando que somos un todo constitutivo, eso lo podemos hacer todos, porque yo digo las mujeres porque hay un periodo, ¿no? Entonces eso se ve concretamente. Pero para muchas mujeres y para los hombres que no tienen el periodo, que no tienen esta condición física, digamos, que a veces hay momentos de climaterio, la menopausia o cuando en la previa de haber sido, de tener ya el periodo, podemos conectar lo mismo, ¿no? Con la ciclicidad. Solo que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Con lo que me va pasando día a día, uno puede ir registrando y es muy interesante, de hecho es algo que siempre recomiendo hacerlo, el conectar con lo que me va pasando y lo que me va proponiendo la luna, ¿no? Desde sus fases, porque eso tiene mucho que ver con el mayor brillo, y vamos a notar también estas mayores ganas de salir al mundo, de exponerme. Cuando va perdiendo brillo hacia la luna nueva, ¿cómo me siento? Si me siento más para adentro, más introspectivo, más reflexivo, ¿cómo me siento en cada uno? Puedo ir anotándolo, puedo ir registrándolo de alguna manera y lo mismo con los signos que va cambiando, eso Eso también. para hombres y mujeres, ¿no? Sí, También. para todos, para todos. Tendrías que hacer un Esto taller de eso. Tendrías que hacer un está taller. buenísimo, es muy interesante, es muy interesante. Sí, Sí, sí. y los niños también, porque cuando ya los vas haciendo una inducción de niños para que aprendan, después lo tienen incorporado. Sí, sí, en los niños en realidad el trabajar mucho con el ponerle palabras a lo que sienten, ¿Mm? eh, que eso les va abriendo y los va conectando con ellos y se van aprendiendo a conocer y ya las reacciones son distintas porque ya tienen un nombre, ¿no? Entonces no es lo mismo tener algo, un nudo que uno no sabe qué y explota, que saber que uno está enojado porque él tenía, no sé, mi camioncito rojo porque ya le puse palabras, entonces puedo decirle, me enoja que tengas mi camioncito y ya hablamos, no me traspasa, no voy a la acción, no tengo No está en el reacción, ¿no? inconsciente como dando vuelta. Exacto, exacto. Entonces es muy importante desde ese lugar sí trabajar mucho con los niños. Interesante lo que vos decís, Cari, también porque creo que hay muchas madres y los mismos facilitadores y educadores no saben a veces cómo abordar esta situación Totalmente. y las van tapando, las van dejando de lado y creo que estaría bueno desarrollar como prácticas y herramientas para solamente Totalmente. eso, ¿no? Sí, sí, sí. Conectar con el respirar y conectar con el sentir. Eso es como nos ubica en otro lugar. Mm, mm. Che, Cari, contame una cosa, ¿y qué pensás vos que falta de la luna que no se cuenta, no se dice o no está expuesto actualmente? ¿Qué está Bien, faltando? ¿Crees yo que creo que en realidad falta esto de conocerlo, ¿no? De conocerlo en uno. Uno puede conocer que existe ahí es como también, con respecto a la astrología, ¿no? Estoy hablando, creo que todos podemos siempre ahondar o no, ¿no? De acuerdo a lo que nos vaya pasando. Y podemos tener esa decisión de realmente meter las manos en el barro, ensuciarnos con nuestra propia sanación, con nuestro propio crecimiento, evolución. Y, y, creo que lo que falta hoy en día es eso, esa disponibilidad para ir adentro. Y mucha gente no lo hace por un condicionamiento que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Con esto de no animarse, ¿no? Yo creo que hay que empezar a animarse, hay que empezar a permitirse conocerse y eso es el camino. mm. Cari, ¿y vos pensás que hay algunas prácticas chamánicas y algunas cuestiones de sanación nos permiten abordar esta energía y empezar a como a navegar, a nadar en estas sensaciones? ¿Es así o tiene otra orientación? Yo creo que todos nuestros ancestros eh, primitivos, en realidad los originales,
dueños de la tierra estaban muy en contacto con todas estas energías y sí, yo creo que ellos tenían el camino muy sabido, muy conocido. Y eso, bueno, se perdió con la conquista, pero en realidad está todo en latencia, creo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a revalorizar ciertas prácticas, sobre todo las de conexión con la naturaleza, y que eso nos va a brindar un panorama distinto del mundo, del cosmos, de todo. Chicari, y tengo una pregunta también. ¿Vos crees que se puede abordar este tema o esta práctica para el desarrollo de actividades comunitarias? Me refiero a podernos entender dentro de un grupo, no como individuos separados del todo. Me refiero al trabajo con la luna, ¿no? A nivel sociedad, a nivel grupal, no sé. Yo creo que sí, yo creo que en realidad no como una, yo creo que sí se puede abordar, sí, de hecho se hacen talleres astrológicamente, con mirada astrológica. Creo que para que tengan un impacto mayor eh, en cantidad de personas que están con disponibilidad para hacerlo, eh, creo que hay que empezar a cambiar esa perspectiva, a empezar a habilitárselo, ¿no? Porque la, la disponibilidad de gente que lo está haciendo está, solo que hay que empezar a dar el paso para buscarlo, ¿no? Y creo que sí es algo fundamental. Creo que es más fundamental hacerlo sistemático o de alguna manera más visible en los niños, en los adolescentes, pero en los adultos está como, ya es una cuestión propia, ¿no? De poder animarse a dar el paso. Ujú. Cari, ¿sabes qué también me viene a la mente? ¿Qué pasa con los adolescentes o la etapa de la adolescencia y la luna, ¿no? Que están rebeldes, que no se reconocen, que también está todo este tema emocional. ¿Cómo sería todo eso? Y ese periodo, ¿no? Para los Y seres. ese periodo es como muy álgido, muy fuerte. Es cuando todas las crisis que hacen que me cierre y que me ponga bien eh, el límite con el mundo, donde sienta que estoy muy chiquitito adentro, es justamente la adolescencia, ¿no? Entonces creo que ese es el lugar donde hay que tener herramientas, ofrecer herramientas para poder abrir ese caparazón tan duro que se hace, ¿no? Y aparte que es un caparazón, este es la doble cara de la luna, podríamos decir. Esto de me cierro para protegerme, pero al mismo tiempo ese muro que construyo, ese caparazón, esa cápsula en la que me meto, me aísla del mundo. Entonces no puedo salir. Y eso es una gran confusión y eso implica un gran dolor también. Y bueno, eso es muy importante trabajar con la luna y con Quirón. Quirón habla del dolor del alma, que a veces es inexplicable y al que le tenemos mucho miedo. Y, y es empezar a intentar comprenderlos, a estos mecanismos que los traemos y que, como vos decías antes, no nos enseñan a lidiar con eso. Y bueno, justamente tiene que ver con conocernos, eh, tiene que ver con el poder personal, ¿no? Con saberme quién soy, porque es como que lo olvidamos y nos escondemos detrás de estos reflejos, ¿no? Hay un tema también que veo que tiene que ver con, no sé, yo desde mi punto de vista, ¿no? Tiene que ver con la muerte también, porque la adolescencia es esa transformación, ¿no? Que están viviendo. Se siente morir en muchos aspectos, claro. Exactamente. Pero también este tema del reconocimiento que vos decías, donde yo reconozco mi proceso, donde lo puedo expresar, donde lo puedo describir, me permite encontrar el poder, porque si yo me meto en la batidora y no sé lo que está pasando, Claro, bueno. creo que la muerte, que en realidad es una muerte a viejas experiencias, a otras etapas, para que empiece una nueva, me creo que la muerte se terminó ahí y es real. Entonces es como que no puedo salir, ¿no? Y ahí es donde todos los mecanismos se van cerrando por el miedo, que hace que se corten
la- la- el proceso. Entonces no cursa, no se expande, no sale Ujú. y se queda estancado ahí. Creo que es un momento muy fuerte también de mucho aislamiento. Por más que las redes nos ponen en conexión aparente con todo el mundo, es cuando más solos hemos estado históricamente, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con atreverse a salir de este lugar. Y no se puede si uno está sintiendo dolor y está en crisis, ¿no? Entonces es tener herramientas y mostrar que hay algo más posible, ¿no? Que lo que estoy sintiendo. Le puedo poner palabras y lo puedo entender. Y Ujú. volvemos a poner palabras, ¿no? Tan importante. Y con respecto a lo que estamos hablando de la luna y todo lo que conecta a la luna, ¿cómo ves la sociedad actual y los distintos estamentos? Me refiero a los ancianos, tercera edad, a distintas generaciones. ¿Cómo ves todo esto Yo hoy? creo que estamos todos muy aislados, creo que hay un gran aislamiento, hay una aparente conexión, que era lo que te decía recién, pero, pero que hay como una gran soledad y una gran desconexión real, ¿no? Hay mucha conexión virtual, pero hay poca conexión real. Y creo que hay también toda una movida que es volver a la fuente, digamos, a la conexión con la naturaleza, con las personas, eh, el uno a uno, el escucharse, el mirarse a los ojos, es como volver a las fuentes. Y creo que eso está buenísimo, Está muy está muy bien. bueno. Me parece que es por ese lado que podríamos abordar todo eso. Perfecto. Bueno, Cari, ya estamos Bueno, pasando la sí, hora. y Quería, hablamos de muchas cosas. no, me queda un montón de cosas en el tintero, pero también quiero preguntarte y comentarte, creo que estaría bueno a futuro poder empezar a proponerle a la gente algunas dinámicas y prácticas que lo podemos hacer desde la astrología y quizás de la metafísica también, pero Claro, cuestiones pragmáticas pequeñas, pero que se puedan adoptar para cambiar los hábitos diarios de cómo vivimos y nos percibimos, ¿no? tal cual. Sí, sí, Ujú. buenísimo, me encantaría. Dale. Bueno, entonces lo vamos a armar. Bueno, Cari, te Buenísimo. quiero saludar también, contento de estar con vos de Bueno, nuevo y pronto un vamos a placer, empezar de siempre. vuelta. ¿Mm? Dale, A dale, tomar dale. otros temas.